Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy es martes 16 de enero y hoy estudiaremos la lección titulada Cristo, el Redentor. Cuando nos dice Cristo, el Redentor, nos hacemos la pregunta: ¿habrá otro? No. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús es el Redentor del mundo? ¿No hay otro? ¿Por qué razón? ¿Qué hizo Él? ¿Qué hizo el cielo para que Él pueda ser mi Redentor, tu Redentor? De eso estudiaremos en el día de hoy. ¿Por qué fue necesario de que Él fuese el Redentor? Porque el mundo entero se endeudó, cayó de el lugar donde Dios lo colocó y cayó en las garras de un ser despiadado que se goza en el sufrimiento y en el dolor y la muerte. Pero Dios, que había creado a la raza humana para que tuviese vida eterna, pero ahora a consecuencia del pecado tenía que morir, pero antes de morir sufrir. El Hijo de Dios no escatimó esfuerzo por rescatar a la raza humana, a todos nosotros. La lección comienza con, dice, el endeudamiento no es un principio del cielo. Adán y Eva fueron creados libres de todo endeudamiento, de toda deuda. Todo era para ellos, menos un árbol. Y Adán y Eva, al comer de ese árbol, pecaron, y la transgresión de una ley implicó, dice, la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Así, la humanidad entera se convirtió en deudora de la justicia divina. Y como el ser humano no puede pagar esa deuda, ¿qué es lo que merece? ¿Qué es lo que merecemos los seres humanos? La paga del pecado es muerte. Como dice la lección, estábamos en quiebra espiritualmente, insolventes por causa de una deuda que nunca podríamos pagar. Pero aquí vemos el amor de Dios para rescatarnos. Ese amor con el que nos creó, ese amor con que nos mira, ese amor que Él puso en marcha después que el hombre pecó, que le dio
a Adán y a Eva la esperanza, en la cual en el mismo Edén Él le dijo a esta pareja, cuando estaba sentenciando a la serpiente, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Allí, Adán y Eva estaban mirando una luz de esperanza a su endeudamiento, que iba a venir el Redentor, que iba a venir el Salvador. No dijo cuándo, pero que vendría. Y el amor de Dios por nosotros puso en marcha el plan de redención. El plan de redención era necesario que lo realizase Dios, no un ser creado, ni por muy poderoso que fuese un ángel, no podía saldar la deuda que tenía el ser humano con la justicia divina. Por eso fue necesario que en el cielo se crease un plan alterno. Cuando Dios creó a la raza humana, también creó un plan alterno, porque Dios conoce todo desde el principio, y sin embargo Él decidió seguir adelante, aunque sabía de que la raza humana cedería a la tentación del enemigo. Él decidió seguir adelante. Por eso tenía ese plan alterno que nosotros conocemos como el plan de redención. Fueron desafíos que Dios tenía que pasar por amor a nosotros. Y es que ese plan de redención, el Hijo de Dios, se convirtió en una garantía para nosotros. Él es nuestro fiador. Y todo aquel que confía en el fiador, su deuda es saldada. Por eso nos dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él es nuestra garantía. Él es nuestro fiador en ese endeudamiento. Yo no la puedo pagar, pero Él ya la pagó por mí. ¿En qué consistió el plan de redención? A grandes rasgos miremos ese plan de redención para que Él pueda ser mi Redentor. Siendo Él Dios, estando en las cortes, allá en el trono celestial, recibiendo de todos los universos, de todos los lugares habitados, adoración. Él dejó el trono para venir a tomar una naturaleza que no era la suya, y que esa naturaleza estaba manchada, degradada por el pecado, por haber desobedecido la voz de su Creador. Él entonces decidió venir
y tomar la naturaleza humana. Y esa naturaleza la tenía que tomar para siempre. No solamente el tiempo que pasaría aquí como humano, no. Él tiene la naturaleza humana para siempre. Así es de que él decidió y dijo, sí, acepto. Y vino, como dice Gálatas 4:4, y venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Así es de que el Hijo de Dios se encarnó, tomó nuestra naturaleza, y desde que Él viene a esta tierra, empieza la lucha, porque Satanás sabía quién es y a qué venía. Por eso lo quiso destruir cuando nació, utilizando a Herodes, pero no pudo. Tuvo él que vivir una vida en completa obediencia a los mandamientos de su Padre. Y por consiguiente, al obedecer, debía de vivir una vida sin pecado. Por eso nosotros tenemos un sumo sacerdote que se puede compadecer de nuestras flaquezas, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, como nos dice Hebreos 4:15. Así es que vivió 33 años y medio en esta tierra, respetando, amando, dándonos ejemplo de que sí se puede vivir obedeciendo los mandamientos de Dios. Él vino a abrir dentro de lo que estaba lleno de tinieblas una brecha de luz, para que ahora nosotros, por medio de esa brecha que se ha abierto, podamos recibir la fortaleza para poder obedecer, amar, respetar los mandamientos, porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Aquel que no pecó, que merecía como ser humano vida eterna, Él decidió cambiar y recibir lo que nosotros los seres humanos merecemos. Cambió con su Padre y le dice: Padre, lo que tú tienes para mí, dalo a ellos, y lo que es para ellos, dámelo a mí. La paga del pecado es muerte. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros ahora, por el sacrificio de Él, tengamos vida eterna. Pero no solamente tenía que morir, tenía que resucitar de entre los muertos para ser ahora nuestro intercesor, nuestro abogado. Y todavía el plan de salvación no termina ahí. Ahora Él tiene las vestiduras de sumo sacerdote, intercediendo en el santuario celestial. Pero pronto Él quitará esas vestiduras de sumo sacerdote para ponerse las vestiduras reales y venir nuevamente a la tierra a
recoger, a llevar a sus redimidos para que vivan con Él por la eternidad. ¿Quiénes serán los que vivirán eternamente? Aquellos que reconocieron, aceptaron al Señor Jesús como su Señor y Salvador, como su Redentor, y permanecieron unidos a Él, esperándole. Por eso ese es el plan de redención que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon para rescatarnos de las garras de Satanás. Por eso nos dice, la identidad de Cristo como Redentor es lo que revela la transacción más importante jamás realizada. Eso es lo más importante, que Él es nuestro Redentor. Solo el sacrificio de su vida podía lograr el pago requerido por la justicia divina. Solo el sacrificio de Dios mismo podía pagar la deuda que el ser humano causó. Ya eso está pagado. Ahora solamente está que tú y yo aceptemos, permanezcamos fieles, esperándole venir en gloria y majestad. Dice que cuando la justicia y la misericordia se abrazaron en la cruz, Jesús pagó la deuda de pecado que debíamos pagar nosotros. Así es que el ser humano no se va a perder, no va a ser destruido por ser pecador, porque todos somos pecadores. Si llegamos a perdernos, es por no aceptar al Señor Jesús como mi Redentor, como el que pagó mi deuda. Así es de que debemos agradecer a Dios en el Señor Jesucristo de que Él ya pagó mi deuda. ¿Y cómo voy a agradecerle? Abriendo mi corazón y permitiendo que Él reine en nuestras vidas, que transforme nuestro ser y así vivamos reflejando el carácter de Jesús. Leamos algunos de los siguientes versículos y nos dice, lee cada uno de los siguientes versículos y enumera de qué nos ha salvado Cristo. En Colosenses 1:13 nos dice allí que Él, cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos dice que el cual nos ha librado del poder de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Quiere decir que nosotros ahora, al aceptar al Señor Jesucristo, vivimos en el reino de Cristo. ¿Cuál reino? ¿En qué reino estamos ahora? El reino de la gracia. El reino en el cual estamos siendo purificados, fortalecidos, para poder ser parte
del reino de gloria. Esto nos indica que nosotros necesitamos pasar primero por el reino de la gracia para cuando Él venga podamos vivir en el reino de gloria de Él. También nos dice en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. ¿De cuál ira? La ira de Dios. Dios tiene un día en el cual pagará a cada uno de acuerdo como haya vivido, mientras Dios le permitió la vida. Nadie quedará sin recibir su paga. Por eso es de vital importancia que tengamos al Señor Jesús como nuestro Redentor, viviendo agradecidos a Él, viviendo para Él, poniendo en alto su nombre. El Hijo de Dios, dicen, nos ha librado de la ira venidera, porque Él llega a ser Señor y Dios en nuestra vida. También nos dice en Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Dice, fuimos rescatados. ¿De qué nos ha salvado Cristo? De vivir una vida vana. Ahora con Cristo en nuestro corazón, la vida tiene un propósito. Somos de gran valor para Dios, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dando su vida por medio de su sangre. Es que nosotros hemos sido comprados. En el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Era indispensable que el Hijo de Dios muriese, porque por medio de la muerte Él nos salvó. Él dice que por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Por eso el Señor Jesús dice que Él tiene las llaves del Hades y del infierno para salvar y rescatar a todo aquel que cree en Él. Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿cuál es la promesa? Vivirá. Porque Él venció a Satanás en el terreno de Satanás con la misma muerte, que era una arma de Satanás. Nos dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
¿Y cuál es la maldición de la ley? Porque ¿qué señala la ley? La paga del pecado es muerte. Dice, Cristo redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y en Apocalipsis 1:5 nos dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Así es de que cuando el Señor Jesucristo dijo, consumado es, así como dice ahí la palabra griega tetelestai, que en Juan 19:30 se ha dado en llamar la palabra más importante que jamás se haya pronunciado, que él dijo, consumado es. Se cumplió. Esas fueron las últimas palabras de Jesús antes de expirar en la cruz. Su declaración final significó que su misión estaba cumplida y que nuestra deuda se había pagado en su totalidad. Así es de que, hermanos, nosotros todos, en Cristo Jesús, tenemos al Redentor que pagó mi deuda con Dios. Pero debo de mantenerme en Cristo. Debo de perseverar. Debo de velar. Debo de ser un mayordomo agradecido, fiel, que cuide las posesiones de mi Señor para cuando tenga que dar cuentas pueda decirle, Señor, tú me diste 2 talentos, aquí hay 2 más. Me diste 5, aquí hay 5 más. Pero no como aquel que dijo, me diste 1 y lo escondí porque sabía que eras un Señor no confiable. No fue agradecido. Nosotros no seamos de ellos. Mire lo que nos dice el espíritu de profecía para los consejos del día de hoy. Cristo el Redentor. Tan grande es el poder engañoso de Satanás que muchos han sido inducidos a considerar que el sacrificio de Cristo no tiene real valor. Cristo murió porque no había ninguna otra esperanza para el transgresor. Este puede tratar de guardar la ley de Dios en el futuro, pero la deuda en la que ha incurrido en el pasado permanece, y la ley debe condenarlo a muerte. Cristo vino a pagar esa deuda por el pecador, la cual era imposible que éste pagara por sí mismo. Jesús, nuestro sustituto, aceptó cargar por el hombre con la penalidad de la ley transgredida, cubrió su divinidad con humanidad y de ese modo llegó a ser el Hijo del Hombre, un Salvador y Redentor. Esto está en Fe y Obras, página 29. Cuando nos acerquemos al Señor Jesús y nos regocijemos en la plenitud de su amor, nuestras dudas y tinieblas desaparecerán ante la luz de su presencia. El apóstol Pablo dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. Y todo aquel que ha pasado de muerte a vida ha puesto su sello
a esto, que Dios es veraz. Puede testificar, necesitaba auxilio y lo he encontrado en el Señor Jesús. Fueron suplidas todas mis necesidades. Fue satisfecha el hambre de mi alma. Y ahora la Escritura es para mí la revelación de Jesucristo. Me preguntáis, ¿por qué creo en Él? Porque es para mí un Salvador divino. ¿Por qué creo en la Biblia? Porque he comprobado que es la voz de Dios para mi alma. Podemos tener en nosotros mismos el testimonio de que la Escritura es verdadera y de que Cristo es el Hijo de Dios. Sabemos que no estamos siguiendo fábulas por artes compuestas. Esto está en El Camino a Cristo, página 112. Cuando Job oyó la voz del Señor de entre el torbellino, exclamó: me aborrezco y me arrepiento en el polvo y la ceniza. Cuando Isaías contempló la gloria del Señor y oyó a los querubines que clamaban: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, dijo abrumado: ay de mí que soy muerto. Después de haber sido arrebatado hasta el tercer cielo y haber oído cosas que no le es dado al hombre expresar, Pablo habló de sí mismo como del más pequeño de todos los santos. Y el amado Juan, el que había descansado en el pecho de Jesús y contemplado su gloria, fue el que cayó como muerto a los pies del ángel. No puede haber glorificación de sí mismo, ni arrogancia, ni arrogantes pretensiones de estar libre de pecado, por parte de aquellos que andan a la sombra de la cruz del Calvario. Harta cuenta se dan de que fueron sus pecados los que causaron la agonía del Hijo de Dios y destrozaron su corazón. Y este pensamiento les inspira profunda humildad. Los que viven más cerca de Jesús son también los que mejor ven la fragilidad y culpabilidad de la humanidad. Y su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Esto está en El Conflicto de los Siglos, página 464. Así es de que, mis queridos hermanos, piensa en esto, dice al término de la lección. Piensa en esto. Cristo pagó la deuda en forma total y plena por todo el mal que tú y yo hemos hecho. Viene la pregunta: ¿cuál debiera ser tu respuesta? ¿Cuál debiera ser entonces tu respuesta? Esa es la gran pregunta. Como nos dice en el libro de Job, capítulo 42, versos 5 y 6. ¿Qué nos dice? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Debemos arrepentirnos y debemos de vivir ahora entregados totalmente a Cristo. Él pagó ya mi deuda. Esperémosle, porque Él dijo que pronto volverá. Él pronto volverá. ¿Por quiénes? Mire lo que nos dice Hebreos 9:28. Y haga suyo esto, esperándolo. Hebreos 9:28 nos dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar
¿A quiénes? A los que le esperan. Hermano y hermana, que tú seas de las que esté esperando ese día glorioso, cuando Él venga por sus redimidos, por ti. Que venga, esperémosle no con brazos cruzados, no sentados, sino siendo fieles mayordomos, llevando su palabra a otros, para que también otros le conozcan, le amen y le obedezcan. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que tengan un feliz día. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.